Gracias, Tania. Buenos días con todos y también valoro el esfuerzo por los que han llegado temprano. Como decía Tania, yo hago periodismo ya desde el 2004, cuando empecé como practicante en el diario El Comercio, en ese momento un periódico impreso con sus procesos editoriales también más tradicionales a como se hacía antes el periodismo, ¿no? en papel. Y Tania, conversando con Tania y la universidad, me pidieron hablar un poco sobre cómo está evolucionando el periodismo hacia una forma de investigar de manera más colaborativa, más transfronteriza, y cómo esto nos puede permitir también no solo investigar los delitos o los crímenes ambientales que ocurren en la región u otro tipo de crímenes, sino también aumentar el impacto de las historias que podemos tener y al mismo tiempo recuperar parte de la confianza que se ha perdido con la audiencia. Entonces, la presentación de hoy va a estar focalizada en cómo también, como el periodismo y otros procesos criminales, incluso las relaciones sociales en nuestro mundo están cambiando. Las organizaciones criminales, el poder criminal, también está reconfigurando sus relaciones y su poder sobre los territorios. Y la idea es, a partir de este tema, evaluar cuáles son estos desafíos que el periodismo de investigación, el periodismo de cobertura, el periodismo de territorio tiene para empezar a investigarlos o seguir cubriéndolos y al mismo tiempo cuidarnos, ¿no? Si es que hubiera en algún momento alguna pregunta, luego las podemos conversar. Voy a tratar de hacer corta esta parte. Y quiero comenzar un poco contándoles sobre nosotros, ¿no? Sobre Ojo Público. Ojo Público es un medio de investigación digital pequeño que se fundó el 2014 en Perú, y desde el 2014 promovemos una investigación, las investigaciones transfronterizas, porque obviamente el Perú no es una isla, así como Ecuador tampoco, tenemos relaciones bilaterales, multilaterales, y eso nos permite entender los patrones de problemas sociales que enfrentamos, pero también enfocar en algunos desafíos más sociales. En el proceso, bueno, la organización que fundamos, que es Ojo Público, ha ganado un reconocimiento que está basado, creo yo, en la posibilidad de impulsar relaciones con otros medios, ¿no? Con impulsar un periodismo colaborativo mucho más transparente, que también se opone, es completamente opuesto al periodismo del lobo solitario, de repente el que ustedes han visto en algún momento cuando hablan de periodismo de investigación o cuando hacen la historia del periodismo en el mundo, está lleno de grandes nombres. El periodismo de ahora, estamos hablando de investigaciones que pueden tener 10 autores, 100 autores. En los Panama Papers participaron cerca de 800 periodistas. Entonces, estamos hablando de que importa mucho más el impacto de las historias que se generan y todas estas necesitan de un trabajo colaborativo. Con esa idea es que se funda Ojo Público, y en estos años que acabamos de cumplir, ahora en septiembre, 10 años, nos hemos convertido en el medio digital de investigación de mayor lectoría y alcance en Perú, ¿no? Durante los últimos 4 años. Nuestra redacción está basada en 3 sistemas, ¿no? Tenemos una redacción más tradicional en Lima, con 23 personas. De estas 23 personas, 13 son reporteros exclusivamente. Hay una red investigativa regional en 10 regiones, que son periodistas que viven en el territorio, en diferentes regiones del país, y una red investigativa transfronteriza con periodistas en 7 países de América Latina. Y aquí les quiero poner un video. Esto nos permite abordar un mismo tema a lo largo de Latinoamérica, revisar varios países, porque creo que nos atraviesan los mismos problemas, y entonces verlo de manera más global o más integral de la región, pues nos da una visión mucho más amplia. Es mucho mejor trabajar en equipo, trabajar en red para poder, digamos, tener casi que un corresponsal directo en cada lugar.
La importancia de trabajar para la Red Investigativa Regional de Ojo Público para mí radica en que pude hacer que se conozca a nivel nacional algunos problemas que pasan en mi región. Es importante el trabajar en red en el periodismo porque nos ayuda a tener otras experiencias y otras perspectivas acerca de la información que se tiene dentro de las regiones. Para mí es importante el periodismo, trabajar en red, en especial en Ojo Público, porque permite que nosotros periodistas de regiones podamos llevar nuestros temas, la problemática de nuestras regiones a nivel nacional, y aparte de eso también nos permite que nosotros contemos desde el territorio la realidad tal cual es y que llegue también a la agenda nacional. Okay. ¿Por qué entonces quería que conozcan un poco el proceso de trabajo? Porque cuando uno se empieza a aproximar a una investigación periodística, sobre todo enfocada en crímenes o en la criminalidad, pueden pasar varias cosas. Puedes encontrarte con tus propios prejuicios sobre lo que ocurre, sobre quién es el criminal, por qué él actúa de determinada manera, cuál es su procedencia. Y además de los prejuicios, hay un tema también de seguridad, ¿no? De seguridad para el reportero que va a ir a cubrir. Y lo tercero es, ¿qué es lo que queremos contar sobre la actividad criminal? Queremos exponer a los criminales, queremos encontrar los temas que están impactando, y muchas de estas preguntas, cuando uno empieza a investigarlas solo, corremos el riesgo, primero, de exponernos solos, ¿no? a la inseguridad, y lo segundo es que podemos tener una visión muy recortada de la realidad. Entonces, trabajar en esos tres niveles, en un equipo que pueda tener una visión desde, en este caso, el equipo, el staff de Lima, de Ojo Público está en Lima, pero la red regional está en el territorio y la red transfronteriza, obviamente, en los diferentes países. Y cuando hablamos de investigar las organizaciones criminales, estos tres niveles de análisis o de reporteo nos permiten cumplir con esas tres capas, digamos, de investigación. Entender qué es lo que está ocurriendo en el territorio, luego contrastar con lo que está, con el poder político, que es el que toma las decisiones para combatir el crimen, que está por lo general en las regiones, en las capitales de regiones o en la capital del país, y luego entender hasta dónde llega la influencia de este poder criminal. Porque obviamente las organizaciones criminales no tienen fronteras políticas como si las tenemos los países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que estamos notando? Esto es parte de unos resultados de algunas investigaciones periodísticas que se han hecho con la red transfronteriza, que está integrada además por socios como medios y reporteros en diferentes países. En Ecuador está la revista Vistazo y Código Vidrio. Y una de las principales conclusiones que tenemos de este nuevo modelo criminal que se ha instalado en América Latina luego de la pandemia tiene que ver con un nuevo escenario, no solamente para el tipo de organización criminal, sino también para la economía criminal, ¿no? Estamos, como parece nunca antes, ante una acumulación de capital por parte de un poder ilegal. Uno habla de acumulación de capital con frecuencia en los poderes formales, en el sector privado, empresarial, pero así como los privados acumulan capital, también lo hacen las organizaciones criminales. Y en este momento, las organizaciones criminales que operan en el mundo son tan sólidas porque tienen una capacidad para acumular dinero como antes no se había visto. Y además, para lavarlo, ¿no? Que eso vamos a entrar en un momento. ¿Cómo lo han logrado hacer? Porque había vacíos de poder, ¿no? ¿Quién toma las decisiones en un pueblito alejado en la frontera? ¿Quién manda? ¿El alcalde? ¿Realmente? ¿El gobernador local? ¿El prefecto? Siempre hemos dicho que hay debilidad del Estado en las zonas rurales de nuestros países, en las fronteras. Entonces, ese vacío de poder ha sido tomado por estas nuevas organizaciones criminales que tienen una estructura que les permite tomar el control y regular lo que pasa dentro de estos territorios aislados. Los factores que han impulsado que existan estas nuevas formas de entender la organización de las organizaciones criminales no solamente tienen que ver con la débil presencia estatal, sino también con la facilidad que ahora hay para lavar dinero a través del oro, ¿no?
Ustedes, si alguien ha visto series o ha leído libros sobre lo que ocurría en Colombia en los 80, hay una frase que se usa que es las caletas de dinero, ¿no? Los narcos enterraban el dinero físico y claro, después llegaba la policía y encontraban el dinero podrido, ¿no? Si es que no estaba muy bien encaletado. Ahora no necesita un criminal encaletar dinero, ahora compran oro y ese oro lo pueden enterrar o guardar y el oro nunca se va a podrir. Además, es mucho más fácil incluirlo en el mercado formal del oro. Hay un acceso cada vez más sofisticado también a armamento de alto calibre. Tienen una capacidad de innovación las organizaciones criminales que no la tenían antes. Pueden comprar desde, por ejemplo, hay investigaciones en Brasil donde hablan cómo los campamentos ilegales de oro, todos están conectados a través de Starlink, ¿no? Hay internet en todos los campamentos. Hay lugares donde se usan drones, donde estas organizaciones criminales usan drones para alertar cuando los policías o los militares están por realizar algún operativo y guardar sus pertenencias, digamos. Entonces, esa capacidad tecnológica de innovación también para evitar ser detenidos es bastante amplia. Y lo último es que también hay nuevas formas de diplomacia del crimen. Cuando hablamos de nuevas formas de diplomacia del crimen, es que a veces uno tiene en la idea, construida también por las series de televisión, de que las bandas criminales siempre están peleándose, ¿no? No, que este es mi territorio, este es el tuyo, y empiezan a asesinarse. Eso ya no es tan explícitamente representado en la realidad. Lo que un colega que ha investigado mucho el tema en Brasil nos decía es que las guerras les convienen a los estados. A los criminales les interesa la paz, porque mientras haya paz entre ellos, todo sigue avanzando con su proceso, hay cierta estabilidad en el comercio ilegal, en el lavado, en la extorsión, todo sigue funcionando. Pero si se pelean, ellos salen perdiendo, porque empieza a generarse una inestabilidad para su recaudación ilegal. Entonces, hay una nueva forma de diplomacia donde sí es posible que estos líderes de estos nuevos cárteles que se están formando en el mundo, o en este caso en América Latina, se sientan a conversar, a distribuirse el territorio, a definir precios, costos, métodos de protección, y ahí vamos a ver cómo también funciona, cómo los lobos se han incorporado en esta nueva dinámica. Y todo esto ocurre en un contexto más global que tiene que ver con el deterioro democrático. La gente ya no cree en la democracia en gran parte del mundo. Seguimos votando, tenemos la mayor cantidad de países donde hay elecciones para elegir presidente, pero los niveles de confianza hacia que la democracia nos va a garantizar derechos se ha reducido en el mundo. Se ha reducido también la confianza en los medios y hacia otras instituciones. Entonces, sí hay una crisis de deterioro democrático en el mundo que está facilitando que en ese vacío de poder y crisis institucional que hay, las organizaciones criminales puedan entrar a lugares a tomar ese control. ¿Cuáles son estas organizaciones criminales? Hay muchísimas más que antes, pero aquí estoy mencionando algunas que sí han logrado, a través de esos métodos que hablábamos, consolidarse como superestructuras criminales para conversar y tener el control territorial de gran parte, en este caso de las fronteras. Estamos hablando en Brasil del Comando Vermelho y el primer comando de la capital, que es el PCC, el Tren de Aragua de Venezuela, los Lobos del Ecuador, comandos de la frontera y otras disidencias de las FARC en Colombia, son como las más importantes. ¿Qué tienen en común varias de ellas, ¿no? Colombia es un caso un poco diferente, pero en las otras, tanto del Tren de Aragua, los Lobos, el Comando Vermelho y el PCC, todos nacieron en las cárceles, ¿no? O sea, las cárceles se han convertido en un laboratorio para el crimen, donde para ellos es muy cómodo relacionarse con otros y desde ahí dirigir las operaciones. No hay ningún megacártel en Perú. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú? En Perú siempre han existido criminales locales, ¿no? Entonces existía una organización criminal que lideraba la minería del oro en Madre de Dios. Había un grupo de narcotraficantes que se encargaba del BRAE, que es la zona de producción de cocaína. Habían otros en la zona de Loreto, en la frontera de Brasil. Y eran muy territoriales, muy locales.
Cuando llega la pandemia y estas superestructuras empiezan a crecer y empoderarse, lo que hacen es desplazar la función de las mafias locales, en el caso peruano, y uno de los hechos que más hemos documentado tiene que ver con cómo el Comando Vermelho, por ejemplo, que es de Brasil, que antes en Perú solo compraba la cocaína que se producía en la Amazonía, terminó desplazando a la mafia que producía la cocaína localmente y ahora ellos tienen el control de la producción. ¿Qué pasa con las leyes del mercado cuando tú eliminas al intermediario? ¿Quién sabe? ¿Quién lleva cursos de mercado? ¿O alguien sabe? Si tú eliminas al intermediario, los precios bajan, ¿no? Entonces, ahora en la cocaína sale a un precio más barato, porque ¿para qué necesitas tener a alguien que lo va a producir y que te va a elevar el precio? Si puedes eliminarlo, como hizo en este caso el Comando Vermelho, para que ellos mismos dirigieran la producción y la salida de la cocaína hacia Brasil. Eso es lo que pasó en esta parte de la frontera, que es Loreto, Colombia, Brasil, se está repitiendo en otros lugares, ¿no? En las fronteras más céntricas de Perú, que es Ucayali, también con Brasil y Bolivia, pero es lo que creemos que puede estar ocurriendo en otras partes también de Perú, porque los otros grupos son mucho más grandes, ¿no? ¿Cómo se da este desplazamiento? Primero intentan la diplomacia. Si no quieren someterse a este nuevo orden, lo que se terminan haciendo es asesinándolos, ¿no? Es también parte de los hechos que ocurrieron después de pandemia. Y esto es lo que les decía, ¿no? Al retirar a las mafias locales, que son como los intermediarios, se reducen un poco los precios de la producción de hoja de coca y pueden ampliar nuevos territorios, donde no hay mayor control ni presencia del Estado. En Perú, las zonas donde más está creciendo el cultivo ilegal de hoja de coca es la Amazonía. Y como en la Amazonía tienes diferentes tipos de bosques, ¿no? Tienes los bosques administrados por las comunidades indígenas, tienes los bosques administrados por el Estado y tienes las áreas naturales protegidas. ¿Dónde está creciendo? Está creciendo sobre los territorios indígenas y sobre las áreas naturales protegidas. Cuando llegan a un territorio indígena, y obviamente hay evidencia científica de que las comunidades indígenas son las que mejor custodian los bosques, se encuentran con esa voz contraria, digamos, a lo que estos quieren y los están matando. Todos los últimos asesinatos en Perú de líderes indígenas amazónicos están relacionados directamente al narcotráfico. Y cuando hablamos de control territorial, por eso cuando el tema de la reconfiguración de las organizaciones criminales es que nos podamos también sacarnos del chip que teníamos de que hay cárteles de la droga, cárteles de la minería, cárteles del tráfico de personas, cárteles del tráfico de armas. Ese chip ahora es mucho más difuso, porque lo que les interesa a estas organizaciones es el territorio. Y una vez que controlan el territorio, controlan casi todas las actividades ilegales que ocurren dentro de este espacio. ¿Y qué les permite eso? Al diversificarse y entrometerse y controlar todo, acumular mucho más capital, que es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Se está acumulando tanto capital, tanto dinero de origen ilegal, del que ni siquiera somos capaces de entender. Pero hay demasiado dinero en este momento en manos de organizaciones criminales y ingresando, obviamente, a nuestros sistemas financieros. Estas son 3 imágenes que nos van a dar un poco la idea de las fronteras que tenemos esta es la frontera de Ecuador, Colombia y Perú, las actividades ilegales que se concentran en esta parte, ¿no? Una de las zonas más sensibles tiene que ver con Putumayo, que es en el lado ecuatoriano es Sucumbíos, donde, por ejemplo, no había cultivos de hojas de coca. O sea, Ecuador no aparecía hasta hace unos años como un país productor de hoja de coca. Y cuando publicamos hace unos meses una investigación, ya había coca en Sucumbíos. Los descargos, en su momento el gobierno nos dijo que no tenía información, pero hace unas semanas, como ustedes deben haber escuchado, el presidente Noboa tuvo que reconocer que sí hay ya extensiones de coca en esa parte de la frontera, ¿no? En Sucumbíos. Y hacia el otro lado, en Colombia, están algunos de los lugares donde se han convertido como en escenarios que tienen mucha influencia sobre el territorio peruano y también
ecuatoriano. Esta es la otra frontera peruana, que está más hacia Brasil. Aquí denominamos la triple frontera, ¿no? Porque tenemos Perú, Colombia y Brasil. Este es el río Amazonas, esta parte de acá. Y este es uno de los principales corredores, obviamente, de cocaína, que se extrae desde las plantaciones de coca ilegal que hay en la zona peruana. Transitan perdón, este es el Yavarí, y el Yavarí es una zona de uno de los principales corredores de cocaína. Esta es la zona donde asesinaron a Don Phillips y a Bruno Pereira hace unos años. Y arriba, el río de arriba, es el Amazonas, que es el otro corredor que saca también la droga desde Perú hacia Brasil. Y ahí falta un río más arriba, que es el Putumayo. Son los 3 grandes ríos que funcionan como corredores. Y esta es la tercera parte de la frontera que les decía. Si ustedes ven el mapa del Perú, tiene una cintura más o menos a la mitad del país, y esa región, que es parte de la amazónica, es Ucayali, su capital es Pucallpa. Y en la frontera con Brasil ocurre lo mismo. En esas 3 fronteras que hemos mostrado, las de el Putumayo, la triple frontera, y en este caso Ucayali, sí hay mucha presencia de operadores del Comando Bermelo. Y la capacidad de control de las plantaciones de hoja de coca cada vez se están avanzando más hacia el oeste. Y hemos hablado de la cocaína, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la minería ilegal, ¿no? Les decía que es muy fácil ahora para el narcotráfico lavar el dinero, porque ya no necesitas tener el dinero bajo el colchón y en caletas. ¿Por qué no inviertes en oro? Y eso es lo que está ocurriendo. Y de hecho los lobos son uno de los primeros en innovar de manera, si cabe el término, de manera sistemática, ¿no? En minas de extracción de oro ilegal. ¿Y por qué en la Amazonía? Porque el oro amazónico tiene un nivel de pureza mucho más elevado que el oro de socavón. Mientras en el oro de socavón uno puede sacar 0,3 gramos de oro por cada tonelada de tierra, cuando uno ve a los que hacen minería en los ríos amazónicos, ahí por cada tonelada puedes llegar a tener 10 gramos. O sea, la capacidad de los altos niveles de pureza y rentabilidad son más elevados. Y eso ha hecho que al mismo tiempo sea la condena de muchos ríos amazónicos. O sea, gran parte de la minería ilegal que está creciendo después de pandemia ya no está necesariamente sobre el piso, sino está en ríos. Las dragas, que es la plataforma que sirve para extraer oro y remover el lecho de los ríos, están terminando de invadir gran parte de los ríos navegables de la Amazonía, de Bolivia, de Ecuador, de Perú y ríos como el Putumayo en Colombia. El problema con el oro es que el oro no es ilegal, ¿no? O sea, el oro es una materia prima que se vende, que se exporta, que es parte de las reservas, además, financieras de los países, y tiene una trazabilidad que es muy difícil de controlar. Porque ¿cuál es la ruta? Un minero extrae oro de una zona ilegal lo hace de manera ilegal y ese oro luego termina vendiéndose a alguien. ¿Con qué? Con papeles. Papeles que son entregados por el mismo Estado a mineros en procesos de formalización, a personas que dicen que son productoras de oro, pero cuando tú vas a su concesión no hay ningún trabajo de extracción de oro, sino que ese papel les sirve para lavar el oro que otro ha extraído de manera ilegal. Y hay una serie de contrarreformas en nuestros países para seguir permitiendo que se siga extrayendo oro de la Amazonía. En Bolivia, por ejemplo, que es uno de los países que se inventó el término de cooperativas mineras. Cada vez hay cooperativas en Bolivia produciendo oro, pero el oro que producen
que declaran producir no coincide con lo que exportan. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está utilizando un sistema legal para contrabandear oro ilegal del lado peruano, pero que sale como formal. Entonces, hay todo un sistema y se repite en casi todos los países, de acuerdo a una de las investigaciones que hemos hecho, en todos la facilidad de lavar el oro con documento oficial entregado por nuestros estados es muy fácil. Y lo otro tiene que ver con los precios históricos, ¿no? O sea, esta semana el oro volvió a alcanzar otro pico histórico en el precio. Y si uno nuevamente vuelve a las leyes del mercado, que a veces uno dice, vamos a entender las leyes del mercado para entender el comercio formal, pero las leyes del mercado también funcionan en la economía ilegal. Entonces, cuando el precio del oro está más alto, la cantidad de personas, de mineros ilegales, de dragas ilegales y de organizaciones criminales detrás del oro en la Amazonía es mucho más elevado. Entonces, ¿de qué sirve si, supongamos mañana, en Ecuador, el presidente Noboa captura a todos los que están extrayendo oro ilegal? Supongamos. ¿Se va a acabar esta economía ilegal? Alguien más va a generar ese oro, ¿no? Si mañana la presidenta Boluarte, lo dudo, pero detiene la minería ilegal en Perú, ¿se va a acabar la minería ilegal? No. Entonces, hay un tema que desde el periodismo es importante que tengamos claro, que la demanda se puede convertir en un motor también de la economía ilegal. Si no entendemos eso, desde la metodología periodística, podemos también correr el riesgo de solo estar colocando la vista o como foco de investigación a los eslabones más bajos de las cadenas de comercialización. O sea, un minero es ilegal, por supuesto que es ilegal. Una organización criminal hace daño, mata y extrae ilegalmente los recursos, sí, y hay que perseguirla. Pero no son los únicos actores, porque en la economía ilegal tú necesitas que alguien compre. ¿Y quiénes están comprando ese oro que estás trayendo de manera ilegal, que sabemos que es ilegal, pero que está siendo lavado de manera sospechosa? En las investigaciones recientes que acabamos de publicar nos hablan de empresas en la India y Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Cuyos niveles de compliance y de debida diligencia son mucho más laxos que en otros lados. Estos son algunos de los trabajos que con socios locales en América Latina hemos hecho. Este es uno que se trabajó con Código Vidrio y la revista Vistazo, porque hablamos de narcomafias del oro, porque son grupos que capitalizaron alguna parte de sus ingresos inicialmente con el narcotráfico, pero que ya han logrado invertir en la economía del oro, tomando y capturando minas en Ecuador. Esta es otra historia también con Vistazo y Código Vidrio, que es la zona, hay una zona, como Ecuador y varias zonas de Ecuador se han convertido en lugares donde operan diferentes grupos criminales. Y esta historia, les invito a leer, permite reconstruir a partir de muchos documentos de inteligencia cómo funciona la diplomacia del crimen, ¿no? Ok, yo soy esta organización criminal, yo soy bueno como seguridad. Ok, entonces tú te vas a encargar de la seguridad. Yo soy bueno en la extracción porque ya conozco el territorio y puedo operar directamente las minas. Ok, yo soy bueno trasladando. Entonces es como cada organización sentándose en una mesa para controlar un territorio de manera tripartita y ir viendo cómo esas alianzas que ellos hacen como parte de su diplomacia del crimen les permite extender su control. Nosotros con el equipo que está viendo esto de Código Vidrio y revista Vistazo estamos viendo qué tan sólidas pueden ser estas alianzas, tanto como para que ya salgan del Ecuador y empiecen a tomar control también de parte minera, de la zona minera en el lado peruano, en el lado amazónico peruano. Ahora volvemos un poco a la coca. Me adelanté hace un rato sobre lo que había ocurrido con Sucumbíos, pero
Este es un mapa que publicamos hace varios meses y evidencia la cantidad de cómo ha ido creciendo. El tamaño de los círculos es cuánto más ha crecido la producción de hoja de coca en nuestros países. Y una cosa que seguro ustedes han escuchado es que los políticos por lo general dicen: hemos reducido la cantidad nacional de hoja de coca en nuestros países. Y puede ser verdad, pero hay verdades engañosas, ¿no? Y claro, han reducido la extensión, pero si uno hace zoom, y por eso ahí nuevamente hay que hacer zoom en los lugares donde se están ocurriendo la mayor cantidad de actividades ilegales, al hacer zoom vemos que si bien es cierto, el promedio nacional se ha reducido, al hacer zoom en lugares amazónicos, en esos distritos sí hay un incremento, y un incremento porcentual del 200, del 300% en muchos casos de plantaciones de hoja de coca. Y en esta investigación que se publicó hace varios meses ya aparecía Ecuador también como una de las zonas de producción y además como salida de la cocaína producida en la Amazonía. Y hace unas semanas el gobierno ecuatoriano sí reconoció que se habían detectado estas 2.000 hectáreas de hoja de coca, ¿no? en Ecuador. Bueno, voy a terminar con esta parte, que es algunos de los trabajos que hemos hecho precisamente como parte de las investigaciones transfronterizas. Nosotros, les decía al inicio, apostamos mucho por el trabajo colaborativo. Entonces tenemos esta red investigativa transfronteriza de periodistas en América Latina con los que trabajamos, y varios de estos periodistas son líderes de sus propios medios locales, ¿no? En Ecuador está Código Vidrio, en México está PopLab, Kenia, la que aparecía en uno de los videos, es parte de nuestra red transfronteriza, pero lidera su propia organización, que es PopLab. Además en Colombia también trabajamos con La Silla Vacía, El Espectador, en algunos de estos temas, y parte de estas investigaciones que ahora les paso a recopilar son posibles precisamente porque cuando empezamos a investigar transparentamos gran parte de la información que tenemos. Porque si uno en ese momento dice, bueno, no, eso no lo voy a dar porque esta es mi exclusiva, la exclusiva se convierte como en uno de los la principal piedra en el zapato para el trabajo colaborativo. Cuando tú empiezas a hacer una investigación transfronteriza y sobre todo cuando empiezas a ver poderes criminales, lo que necesitas es transparentar y dejar la exclusiva para pasar a un siguiente nivel de la exclusiva. Además de exclusiva, tienes que meterle mucho análisis a la investigación, mucho análisis para entender bien cuál es el impacto del crecimiento, de la transformación, de la forma en la que están operando estas organizaciones criminales. Esta es otra investigación que es precisamente la que les decía sobre cómo la India y Emiratos Árabes Unidos se han convertido en los nuevos compradores del oro ilegal, y la investigación en este caso que se hizo con Código Vidrio, con Vistazo, con El Espectador, Sumaúma en Brasil, permitió entender 10 años de lavado de oro en 5 países de la Amazonía. Esta es otra investigación que tiene que ver cómo también las grandes, hay una red de compañías que se han especializado en comprar basura en el mundo, porque hay países que no quieren quedarse con su basura porque no tienen espacios. Entonces estas empresas compran la basura de esos países y la trasladan a América Latina. Entonces los países de América Latina, en este caso investigamos México, Colombia, Perú y Chile, son los países que más basura del mundo importan. Bueno, la buena noticia es que puedo hablar un poco más sin el micrófono, y esa era una de las penúltimas diapositivas, y era como una muestra también de lo poderoso que puede ser trabajar en equipo, ¿no? Y el proceso de deconstrucción para el periodismo también ha sido un proceso difícil, ¿no? Porque todos somos autores de nuestras historias, y el periodismo tiene mucho de eso también con la parte creativa, intelectual, somos autores. Pero ¿cómo haces que esa visión personal que tú tienes del mundo encaje dentro de un trabajo colaborativo? Me parece fundamental para entender lo que está pasando en estos tiempos, donde ya no somos islas en las que las cosas pasan, porque nosotros decimos, escucha, Perú es uno de los países más complicados del mundo porque Ojo Público tiene 10 años y hemos tenido 7 presidentes, ¿sí? Y luego levantamos un poco la mirada y vemos cómo la extrema derecha avanza en Francia, cómo la extrema derecha avanza en Alemania.
No es que sea un problema de América Latina, es un problema global y así hay que empezar a entender gran parte de la cobertura en estos temas. Yo creo, con eso creo que termino y sí los invito a pensar en ese tipo de periodismo, ¿no? El periodismo transfronterizo necesita mucho de la colaboración.